Muy bien. El tema que vamos a tocar esta noche es, ¿está vigente el diezmo como ley? Y cuando digo como ley, es que toda persona que no obedece esa ley tiene que estar bajo pecado. Mientras que yo voy a defender que el diezmo sí estaba vigente como ley, pero solamente hasta la muerte de Cristo. Y con la muerte de Cristo, yo no estoy en contra del que quiera diezmar, que lo haga de una manera voluntaria, porque eso es lo que plantea el sacerdocio de Melquisedec. El diezmo es voluntario, no hay un diezmo por ley, sino un diezmo que el que lo quiera dar, que lo dé. Y yo voy a probar que en el nuevo pacto la iglesia no diezmaba, porque no había una ley para la iglesia. Lo que sí hacía era que la iglesia, el dar nunca estuvo abrogado, el dar siempre estuvo vigente, pero el dar de la iglesia del Nuevo Testamento es el dar las ofrendas conforme a su prosperidad. Para la predicación del Evangelio, para que vivan los santos y todo lo demás, el Nuevo Testamento tiene como vigente el dar, pero no es una décima parte, sino son ofrendas establecidas por los apóstoles. Y si nosotros creemos que los apóstoles lo que escribieron es palabra de Dios, eso va a ser en esta noche lo que voy a defender. Entonces, mi hermano, Elvin, ¿me dijiste o Melvin? Mi nombre es Enrique. Ajá. Enrique. Muy bien, mi hermano Enrique. El hermano Enrique es de la iglesia adventista. Entonces, la primera pregunta que plantearíamos para ambos sería, ¿cuáles son las pruebas bíblicas que tenemos que después de la muerte de Cristo, el diezmo como ley sigue vigente? Esa sería la primera pregunta que nos vamos a contestar ambos. Si quieres, te dejo la oportunidad y luego lo contesto yo a la misma pregunta. No, le dejo usted el pase, ¿no? Como le invita, como el... Ya. Lo escuchamos. Yo voy a plantear lo siguiente. El diezmo en el nuevo pacto, no hay un registro bíblico en el nuevo pacto. Recordemos que el nuevo pacto comienza de la muerte de Cristo para adelante. Y si es posible, hablemos de la resurrección en adelante. Entonces, lo que se haya dicho antes de la resurrección de Cristo no es el nuevo pacto, porque el pacto con la sangre se confirma y la sangre de Cristo fue vertida en la cruz. Ahora, tenemos que ver desde la cruz para adelante alguna evidencia. Y yo sé que nosotros, por ejemplo, aquí con el hermano Enrique, estudiamos lo que es la Biblia como fuente de autoridad y estudiamos la historia como que la historia atestigua si una práctica se hizo o no se hizo. Y creo que basada en estos dos argumentos vamos a buscar si es que el diezmo después de la muerte de Cristo fue una práctica de la iglesia. Yo voy a decir 3 razones por la cual no se practicó el diezmo después de la muerte de Cristo. Primera razón es porque el diezmo era el pago única y exclusivamente para la tribu de Leví, para ningún otro. No se le daba el diezmo a la tribu de Neftalí, ni a ninguna otra tribu. Específicamente el diezmo ministerial era para la tribu de Leví. Segundo, el diezmo del tercer año era para la viuda, para el pobre, para el huérfano, para el extranjero, y también se comía, obviamente, en las fiestas solemnes, con todos ellos y aún con los levitas. Y el diezmo del diezmo que se le daba al sumo sacerdote. Ahora, basado en esos 3 puntos, nosotros tenemos que ver que el ministerio sacerdotal no existe, está abrogado. Y si hoy vivimos en el ministerio sacerdotal de Cristo, que es el de Melquisedec, en el ministerio de Melquisedec no existe una ley de diezmar, no hay una ley, por más que lo busquemos. Y si la hubiera, el primero que hubiera recibido de ese diezmo hubiera sido Cristo, porque Él es, obviamente, la sombra de Melquisedec. Y si es que el diezmo sería vigente en el nuevo pacto, tendríamos la suficiente evidencia bíblica o la suficiente evidencia histórica, pero carece, tanto bíblica como histórica, de la vigencia del diezmo, aunque el dar nunca fue abrogado, pero ese dar es ofrendas voluntarias. Eso sería mi argumento, mi hermano, por la cual yo anularía el diezmo como ley. Oiga, no como alguien que quiera darlo. De hecho, yo no estoy en contra de nadie que diga yo quiero diezmar, diezme todo lo que pueda. Pero cuando alguien dice
Si alguien, yo no puedo decir el que no diezma está pecando. Eso no puedo decir. ¿Por qué? Porque sencillamente de repente él no diezma, pero él sí, cada que gana algo por ahí, él ofrenda de eso que gana conforme a su prosperidad. Como dice el apóstol Pablo, cada uno de conforme haya prosperado. Sí, entonces, si esa persona da y conforme a su ese no está diciendo no siendo egoísta ni siendo alguien que está en contra del dar, porque el dar aquí no está en debate. Tanto tú como yo creemos que debemos dar, ¿sí? Y el dar de nosotros, del nuevo pacto, es un dar como hemos prosperado, pero el dar del Antiguo Testamento era 10ª parte. Entonces, ese es el punto que vamos hoy a discutir. El dar no está en debate, sino que en el Antiguo Pacto el dar era la 10ª parte. Y en el nuevo pacto es cada uno de conforme ha prosperado. Ese es el dar que yo tengo. Por lo tanto, si yo doy conforme a lo que he prosperado, no estoy obligado a dar la 10ª parte. Aparte de eso, porque yo ya estoy dando como he prosperado. Y como he prosperado, es yo quien pongo cuánto doy. Y la iglesia del nuevo pacto daba más allá, inclusive de la 10ª parte. Y de eso tengo bastantes pruebas bíblicas y también tengo pruebas históricas de que la iglesia dio siempre, no limitado a una 10ª parte, sino que daba, porque el dar no está abrogado. Tanto en el nuevo pacto se ve el dar. Pero si alguien da conforme ha prosperado, no se le puede obligar a que dé la 10ª parte diciéndole que si no da la 10ª parte, a pesar de que dio como prosperó, está bajo pecado. ¿Podrías hablar, mi hermano, con respecto al punto o preguntar? Vamos a tener una plática, sobre todo desde repente quieres sacar algún pasaje o algo y podemos ir a colación sobre el pasaje. Sí, lo que yo le entiendo a usted es que si yo diezmo, conscientemente para usted está aprobado. El tema aquí sería si es que yo considero que aquellos que no diezman están en pecado, ¿cierto? Ese es el punto. Ese es el punto a debatir. Ese es el punto y cuando hablo de debatir, estoy hablando de poner en la mesa argumentos para no atacarte a ti, sino especialmente esto. Porque yo nunca, cuando hablo y enseño y predico, yo nunca digo que no hay que dar. Porque yo entiendo que el obrero es digno de su salario. Yo mismo soy pastor. Yo vivo también de las ofrendas. Pero jamás predico que a un miembro de mi iglesia le digo, usted si no diezma, está pecando. Porque yo entiendo que el diezmo, como 10ª parte que era de la tribu de Leví, no está establecida para nosotros como ley. Si hay algún hermano que me diga, pastor, mira, mi dar de mí va a ser como se daba en el Antiguo Testamento, ese es mi dar, lo quiero dar, pues dígalo. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy en contra del que da, sino en contra del que pide diezmo como ley. Entonces mi pregunta para ti, basado en esta premisa para que tú expliques, sería, ¿cuál es el texto bíblico que utilizarías, por ejemplo, tú como hermano, para probar de que el diezmo sigue vigente como ley? Aparte del dar que nos pide el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos pide dar una ofrenda conforme hemos prosperado, conforme Dios nos ha bendecido. Y dice que cualquiera que da eso es bendecido, dice el apóstol Pablo. Ese dar que Pablo presenta, dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente. Ese dar que Pablo habla es un dar de bendición. Pero aparte de ese dar de bendición que nos presenta para el sustento de la obra del Señor, la pregunta sería, ¿cómo tú pruebas de que el diezmo también sigue vigente y ambas cosas están vigentes como ley podríamos decir? ¿Cuál texto bíblico utilizarías tú para probarnos? Porque tú vas a defender que el diezmo es vigente como ley, ¿verdad? Si el diezmo es vigente como ley, ¿cómo nos probarías? Yo voy a demostrar que el no dar diezmo es pecado, que es lo mismo. Claro, correcto. Perfecto. Hebreos 7, pues creo que ya los que nos oyen han leído ese capítulo. Muy bien. Al revés y al derecho, ¿no? Un poco sabemos que habla acerca de las dos órdenes, ¿no? Arónica y de Melquisedec. Yo no sé si les frente. Bueno, ahora vamos a seguir este. Entonces, el versículo 12 del capítulo 7 nos dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Ahora la pregunta es, o la pregunta que yo podría hacerle, hermano, a ustedes, claro, ¿cuál es la ley que se cambia? Muy bien, la ley del sacerdocio. La ley del sacerdocio. Porque en Hebreos 7, lo que estamos viendo ahí es la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. Entonces, lo que se cambia allí es el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón cesa, pero se pone por encima del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec.
Listo. Puesto el sacerdocio de Melquisedec, ¿cómo probaríamos de que el diezmo es vigente como ley bajo el ministerio de Melquisedec? Usted mencionó hace poco y hace momentos que según el nuevo pacto, correcto, según el nuevo pacto, ya no estamos bajo eso, ¿no? Para poder primero responderle, ¿no? Como va a ser un conversatorio, querido amigo, yo quería preguntarte, ¿tú consideras al diezmo ceremonial? Mira, yo no considero el diezmo, como se puede decir, ceremonial, en el sentido de que vamos a hacer una ceremonia. No, no, no. Sino que Las leyes rituales me refiero, o sea, usted sabe que son leyes rituales, ¿no? Creo que ha defendido esa postura, ley moral, ley ceremonial, ley civil. En base a esas leyes rituales, se pone dentro de esa serie de leyes ceremoniales o civiles al diezmo. ya, mira, te explico. Yo puedo decir lo siguiente, puedo agregar lo siguiente. Yo creo que el sacerdocio cumple su trabajo en algo ceremonial, porque el sacerdocio de Aarón es una sombra del Mesías. Entonces, mientras Aarón y la tribu de Leví están vigentes, el diezmo es vigente, porque hay que una cosa, mire, el diezmo viene enganchado hacia algo ceremonial. ¿Y cuál es ese algo ceremonial? El levita. El levita cumplía función, solo tendría función hasta Cristo. Pero mientras el levita está vivo, su ministerio, hay que darle la 10ª parte a él. Escucha bien, mientras él vive, mientras él es vigente, o sea, él cumple una ley ceremonial. Y mientras él cumpla su ley ceremonial, hay que pagarlo a esa ley. El templo donde él trabaja es ceremonial porque enfoca al verdadero templo. El trabajo que él hace en sacrificar animales también es ceremonial. Pero mientras exista el templo, los rituales hechos en el templo y el mismo sacerdote, el pago es vigente. Pero al anularse la sombra, o sea, el levita, los sacrificios, el trabajo que hace en el templo y el templo mismo, el diezmo, sí, que era para él, no hay pruebas bíblicas ni históricas de que haya pasado a la iglesia. ¿Me explico? Pero entonces usted está mencionando que depende la existencia de levita y de todo eso. Depende de la existencia del levita, del trabajo del levita y del templo. Para la existencia del diezmo. Para la vigencia del diezmo. Entonces, sí. ¿qué hacemos con Abraham y con Jacob? Muy bien. Pero en este caso, ¿sabes cuál es el problema? El problema es lo siguiente. Mira, en este caso yo te estoy contestando cómo yo anulo la vigencia del diezmo. Pero yo creo que sería más interesante si tú nos argumentas para decir que sí es vigente, a pesar de que el levita, que el templo y que el sacerdocio están abrogados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros sostener? Porque yo sí te puedo hablar de Jacob y de Melquisedec, de Abraham, te puedo hablar, pero sería interesante que llevemos ambos lados. Por ejemplo, tú me preguntaste a mí, ¿por qué yo creo en la anulación? Porque te digo, porque tanto el levita, el trabajo de levita y el templo ya no son vigentes, y el diezmo era el sostén de esto, porque trabajaba en esto, porque hacía esto, y las tres cosas son sombra. Y al venir Cristo se abroga las sombras y queda el diezmo que era para él. Porque hay que recordar que el levita, Dios dijo en el libro de Levítico o Números, Dios dijo, he dado la 10ª parte, he dado el diezmo a los levitas por su ministerio en el tabernáculo. Mientras hay tabernáculo, hay levita. Mientras hay tabernáculo y sacrificios, el trabajo de levita es vigente. Y el diezmo tiene que ser vigente porque fue establecido para ellos. Ahora, es interesante, pero es muy difícil probar la vigencia del diezmo sin el templo, ni el trabajo del sacerdocio, ni tampoco la tribu de Leví. Perfecto. Entonces le voy a responder por qué está vigente y es pecado. Justamente eso era a mi pregunta, ¿no? Porque el diezmo con el servicio sacerdotal, con el levita y la existencia de ese sistema ceremonial depende la existencia del diezmo. Pero habría una gran pregunta en relación entonces, ¿por qué Abraham y Jacob diezmaron si el sistema no existía? Otra pregunta, ahora tranquilo, lo voy a responder, porque me toca, ¿no? Como usted me dice, ahora yo le voy a responder por qué es vigente y por qué es pecado. Hablando del antiguo pacto y nuevo pacto, nosotros podemos demostrar, aunque no es el tema, que el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo. ¿Sí? Empezamos con el nuevo, vamos con el viejo y nuevamente empezamos con el nuevo. Número 2. Nosotros vamos a observar en la historia de Abraham y de Jacob
que el diezmo que ellos dan, ¿sí? Sucede en varios aspectos, ¿no? Y en este caso es un tema de gratitud, como lo estamos viendo. Si nosotros leemos, a ver, déjenme buscar aquí el pasaje. Génesis 14. En el tema del diezmo en el Antiguo Testamento, ¿no? En Génesis 14, del versículo 18 en adelante, obviamente nosotros vemos que Melquisedec era rey de Salem, ¿sí? Según lo que estamos leyendo, y él era rey y sacerdote, y que como todos sabemos, estas dos funciones se reparten en Israel a la tribu de Judá como reyes y la tribu de Leví con el sacerdocio, ¿no? Así que se mantiene ese sistema, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir de frente al punto. Tanto Abraham como Jacob diezmaron porque Dios los estaba bendiciendo. Jacob le decía, de todo lo que tú me bendijeres, te daré o apartaré el diezmo para ti. En el caso de Abraham, él diezmó porque había liberado a su sobrino, porque había tenido un botín de guerra, y la Biblia dice que de ese botín él diezmó. Entonces, lo que aquí percibimos, querido hermano, y es lo que no ha comprendido, es que ellos diezmaron, y aquí solamente va a ser una pregunta para sí o no. ¿Usted cree que Abraham y Jacob diezmaron por gratitud? ¿Sí o no? Jacob no diezmó por gratitud, sino por un voto que él hizo. Abraham sí diezmó por gratitud. Ya, perfecto. Entonces Esa es mi respuesta. vamos por Abraham, perfecto. Ahora, ¿por qué considero que el diezmo o el no dar diezmo es pecado? Si nosotros consideramos que Abraham diezmó por gratitud, en nuestra Biblia, perdón, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes, ¿no? Aquí la Biblia, bajo el nuevo pacto, me considera la ingratitud como un pecado. Todos sabemos que la definición de pecado es transgresión de la ley, aunque también se dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Yo le pregunto ahora, hermano, para hacerle el balón, ¿usted cree que ser ingratos es pecado según la Biblia, sí o no? Correcto, sí, creo que ser ingrato es pecado. Creo que no hacer lo bueno sabiendo es pecado. Sí, correcto. Entonces, si nosotros aceptamos, y esto es para todos los hermanos que nos escuchan, si nosotros aceptamos que ser ingratos es pecado, y luego hemos reconocido que Abraham, sin el sistema sacerdotal arónico y bajo la orden de Melquisedec, que hoy el mismo pastor ha aceptado que estamos, bajo esa misma orden, Abraham diezmó por gratitud. Si no lo hubiera hecho, le hubiera sido contado como pecado. Hoy nos encontramos en la misma orden que Abraham diezmó. Entonces, resulta lo mismo. Si yo no diezmo hoy por gratitud, soy ingrato y automáticamente estoy tocando. Entonces, ahí está la respuesta por la cual yo creo que el no dar diezmo es pecado. Es pecado. Muy bien. ¿Me pasas el balón, no? Claro, de cabecita. Primero, mira, tú partes por una falacia de presuposición. Te voy a demostrar cuál es la falacia de la que tú estás suponiendo. Primeramente, dices que el que no es agradecido, algo así dijiste, es peca, algo así, ¿no? Gratitud, el que no es grato, peca. Mira, ingrato, o sea, el que no le da, el que no devuelve lo que recibe la bendición de Dios es como un pecado, ¿verdad? Es que eso no estamos aquí dialogando. ¿Sabes por qué no estamos dialogando eso? Porque yo te dije que la iglesia del Nuevo Pacto, yo nunca te dije que no da, ni que estoy en contra del dar. Yo te dije que la iglesia del Nuevo Pacto tiene un dar y se llama el dador alegre. ¿Sabes cuál es la ofrenda del dador alegre? Cada uno de conforme ha prosperado. Entonces, cuando tú vienes a decir que el que no diezma es un ingrato, lo que estás desconociendo es que nosotros no somos ningunos ingratos porque nosotros sí damos. ¿Estás entendiendo? Entonces, tú estás haciendo una suposición que nosotros estamos en contra del ser agradecidos. No. ¿Cuál es nuestro agradecimiento? Todo el agradecimiento que tiene el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento ordena, Pablo, y dice que cada uno de nosotros debe dar conforme es nuestra prosperidad. Yo prospero mucho, mi ofrenda es más grande. Yo prospero menos poco, mi ofrenda es menos. Cada uno va a dar de acuerdo a su prosperidad. Eso es lo primero que te tengo que corregir. Entonces,
Si a eso tú lo quieres agregar otra décima parte, ya es cuestión de doble, la cual el Nuevo Testamento no pide. Solamente pide las ofrendas voluntarias de acuerdo a nuestra prosperidad. Bajo bendición también dice. Ahora, lo segundo, tú argumentas que Abraham y Jacob diezmaron y que por eso hay que diezmar hoy como ley. Y si no lo hacemos como Abraham y como Jacob, estamos pecando. Ese es tu segundo argumento. Yo te quiero hacer una pregunta porque quiero seguir exponiendo este punto. Mi pregunta para seguir exponiendo es, Abraham y Jacob, en la vida de ellos, ¿existía el tiempo como ley? Dime si existía como ley o no existía como ley para seguir exponiendo. Claro que sí. Ya, muy bien. En la exposición que tú tengas, vas a probar eso. Con un escrito está diciendo, mira, basado en tal escrito, el diezmo sí estaba vigente. Muy bien. Pero el diezmo, el cual tú quieres probar ahora, es que debemos dar la décima parte de nuestras posesiones y de nuestro trabajo, de nuestra ganadería, de nuestras cosechas. Eso es lo que tú quieres probar porque es el diezmo establecido en la Biblia, el diezmo por ley. Muy bien, pero si queremos avalar ese diezmo con Abraham, estamos muy errados. Porque recordemos que Abraham no diezmó ni de su ganado, ni de sus cosechas, ni de sus posesiones de él. Abraham no diezmó de su casa que tenía. Abraham fue a una guerra y Abraham diezmó de algo que él no sembró ni cosechó. Entonces, lo que le estaríamos diciendo a la gente es, ustedes tienen que diezmar de todas sus ganancias que se sacrificaron, de sus cosechas, de su tierra, de su negocio, de lo que sea. Ustedes tienen que diezmar. Tal como lo hizo Abraham, sería absurdo decir, porque Abraham, no podemos comparar el diezmo que se establece en la tribu de Leví con el diezmo que lo hizo Abraham. Porque Abraham no está diezmando de su tierra, de su territorio, de su ganado, ni de su fruto. Pero al mismo tiempo, estoy convencido de que tú lo que exiges o vas a exigir es que diezmemos de nuestro trabajo, de lo que nos ganamos, de lo que sudamos, de lo que criamos. Pero estás haciendo dos comparaciones completamente distintas. Mira, te explico. El diezmo de lo que tú vas a pedir es el diezmo de Leví, de la décima parte, bajo ley. Pero estás presentándonos a un personaje llamado Abraham, que es obviamente alguien que no diezmó de eso. Él no diezmó, punto 2. Él diezmó solo una sola vez en su vida. Y termino con esto. Jacob. La Biblia dice que Jacob diezmó por un voto que él hizo. Si tú vas al libro de Números, dice la Biblia en el libro de Números que los votos Dios no te lo pide hacer, que no hay una ley para hacer un voto. Que los votos son voluntarios que uno lo quiere hacer y una vez cumplido ese voto, no está obligado a seguir haciendo lo que el voto requiere hacerlo. Si hubiera habido una ley de decir se tiene que diezmar, entonces Jacob nunca hubiera hecho un voto porque no se puede hacer un voto sobre una ley existente. Se hace un voto sobre algo que Dios no te exige, sino que tú lo quieres hacer. Entonces mi pregunta para ti, para dejarte el tiempo a ti, es esta. ¿Jacob diezmó por ley o porque él hizo un voto diciendo? Porque cuando un voto se hace y cumplido el voto, cuando llega el momento del voto, eso que tú haces durante el voto no lo vuelves a hacer después, porque solo se hace mientras dure un voto. Entonces mi pregunta para ti, para que continúes, es, ¿Jacob diezmó por voto o por ley? En el caso de Jacob, querido hermano, el voto de este personaje consistía en la devolución de los diezmos, por voto, obviamente, porque la escritura dice voto, de beneficios tanto físicos como espirituales, ¿no? Aquí en el versículo dice claramente, ¿no? Y Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios, ¿no? Y termina diciendo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, si bien es cierto es un voto, y yo no tengo ningún problema en aceptarlo, pero la idea es escudriñar el versículo, y aquí claramente lo que hay es una relación de reciprocidad entre Jacob, que reconocía a Dios como el dador de todo, y el soberano.
Dos partes. Tú me bendices, Señor, y yo te devuelvo el diezmo. Ahora, yo estoy prácticamente seguro que incluso usted y todas las personas que están en el vivo van a aceptar que todo lo que tienen, absolutamente todo, proviene de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, las promesas, no necesariamente, si hay ley, no se hacen promesas. Por ejemplo, nosotros muchas veces, y en mis oraciones muchas veces, ¿no?, las promesas que yo hago es proseguir obedeciendo sus mandamientos. Y los mandamientos están vigentes, nadie los puede negar. Pero a lo que vamos, y es lo que en este caso discrepo con usted, es que nosotros no podemos estudiar del diezmo desde solamente una perspectiva. Yo, y mi énfasis aquí es demostrarle a todas las personas que la ingratitud es un pecado. Ahora, usted menciona y dice, pero Abraham diezmó solo una vez. La pregunta Sí, para que continúes. ya, esa es evidencia. Para que continúes. Nosotros no predicamos la ingratitud. Te lo digo por segunda o tercera vez, creo. Porque nosotros predicamos que cada uno debe dar conforme a su prosperidad. Entonces, cuando tú me dices que, por ejemplo, tú puedes decir la ingratitud es pecado, sí, pero en el caso, ese argumento te puede funcionar en el caso que nosotros negaríamos el dar absolutamente. Entonces, el dar aquí no está en debate. Porque yo te estoy diciendo que el dar del Nuevo Testamento, el dar de los apóstoles para el sustento de ellos, es lo que está establecido en el Nuevo Pacto, el dar. Entonces, la ingratitud es cuando yo digo, yo no reconozco que nada es de Jehová, así que nada demos, ahí sí tú puedes aplicar. Entonces, cuando tú aplicas la ingratitud, aquí no tiene cabida, porque no estamos discutiendo el dar, sino que estamos discutiendo el dar del Nuevo Testamento más el dar del Antiguo Testamento. Claro, lo que pasa, hermano, es que en el caso de usted que dice, ¿no?, que la ingratitud no aplica aquí. Lo que pasa es que la ingratitud aplica cuando nosotros no le damos lo que Dios pide. Lo que usted tendría que haber demostrado en su exposición es, aquí en tal versículo dice que el diezmo ha caducado. Eso no existe por ninguna parte. Literalmente no va a sacar, ¿sí? Ningún versículo absolutamente dice que el diezmo ha caducado. Te lo puedo demostrar si gustas. Literalmente. Claro, literalmente. Ya, perfecto. Muy bien, te lo voy a demostrar con solamente una respuesta. Con solamente una respuesta, mira, ve. Primero, yo te voy a... Y luego que te demuestro que el diezmo no es vigente. No, el Tú sabes que... algo real. Tú sabes que ahora, después que yo te demuestro eso, tú tienes... Porque la prueba aquí, en un diálogo, el que dice que algo es vigente tiene la prueba de demostrar que es vigente. Muy bien. Entonces la prueba va a caer sobre vos, pero yo estoy negando. Y ahora te lo voy a decir así, mira. Primero, yo te presenté un verso bíblico, el cual tú mismo citaste, de Hebreos capítulo 7, donde tú mismo citaste, y es el mismo verso que refuta la prueba del diezmo. ¿Cuál es esa? Hebreos 7:12, la que tú mostraste. Porque cambiado el sacerdocio es necesario también que haya cambio de ley. Este es el punto. Primer punto. El diezmo fue establecido como ley. Antes de que siga, hermano, yo le hice una pregunta para que usted me diera la referencia porque estábamos, bueno, me tocaba en este caso tengo que exponer. Ahora, usted me cita Hebreos 7:12 y ahí no habla necesariamente de que el diezmo ha cambiado. Yo le pregunté y usted acaba de decir en el live, yo te voy a demostrar que el versículo lo dice así. Por eso, pero permíteme, yo te tengo que contestar para que tú puedas argumentar. Mira, ve, te estoy leyendo el verso y antes de que te dé la explicación, me estás interrumpiendo. El texto dice... He dado mi parte a usted para que me responda simplemente esta pregunta. Déjame leerte el verso y te voy a responder. El verso dice así, porque cambiando el sacerdocio es necesario también que haya un cambio de ley. Primeramente, hemos llegado a la conclusión, tú y yo, que en lo que se está abrogando aquí es el ministerio sacerdotal arónico. La tribu de Leví está abrogada. Se acabó. Punto 2, el templo queda abrogado. Se acabó. El trabajo del sacerdocio en el templo queda abrogado. Se acabó. Correcto. La pregunta que te hago es, ¿para quién se estableció el diezmo bíblicamente hablando? Para el arónico. Pasamos a la arónica. Entonces, tú tienes que demostrar de que el diezmo, para ser vigente, mira, yo ya te negué el diezmo con ese mismo argumento. Ahora, tú lo que tienes que hacer para refutar mi argumento es esto. Tú tienes que refutar, escucha bien, tú tienes que demostrar que el diezmo que fue establecido para la tribu de Leví o para Aarón haya pasado a otra tribu o a la iglesia.
Por ejemplo, a Pablo, que no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Benjamín. A Pedro o a cualquier otro que es de la tribu de Judá. Entonces, mira, ve, la cosa es muy sencilla. Mi argumento es este. El diezmo era para el levita por su ministerio en el templo, por su trabajo. El trabajo del levita en el templo caducó. El templo caducó y el propio levita caducó. Ahora, el tema es el diezmo. ¿Puedes tú demostrar que el diezmo haya sido transferido a la iglesia? ¿Puedes tú demostrarlo? Así como me estás pidiendo una prueba bíblica de que está anulado. Yo te lo demostré. Ahora, entonces la carga de la prueba cae sobre ti. Te escucho. Perfecto. En primer lugar, aclarar, y aquí creo que todos han visto, la pregunta fue puntual. Muéstreme bíblicamente un versículo que diga que el diezmo ha caducado. Aquí lo que ha caducado es la orden. Ahora, lo que sí hemos establecido, querido amigo, es que el diezmo existe para las dos órdenes. Orden arónica y orden de Melquisedec. Por lo tanto, si la orden de arónica caduca, es irrelevante porque el diezmo aplica para las dos órdenes y queda la orden de Melquisedec. Muy bien. Ahora, muéstranos la evidencia en la iglesia de que la orden del diezmo esté vigente. Déjenme que voy, porque alguien que Hebreos 7:12 no dice nada acerca de un diezmo caducado. Aquí claramente en 1 Corintios, en el capítulo 9, dice claramente en relación a los levitas. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas, como el del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El contraste está clarísimo. Aquí lo que está diciendo es que, como antiguamente, y usted lo mencionó, los levitas que se encargaban del sistema de acción, vivían del diezmo porque era obligado para ellos, y aquellos eran la única tribu que no trabajaba. Ahora, bajo la orden de Melquisedec, la orden está ahí. El Señor también ordenó. No dice, y lo que ustedes desean, ¿no? O si tú prosperas, la única forma de que puedas medir realmente a ese dador alegre, o sea, ¿cómo lo mides? A través de las ofrendas. ¿Cómo lo puedes medir? Nadie puede medir eso. Nadie puede medir la ingratitud a excepción de Dios. Es por eso que se ha establecido el diezmo tan duro. Y en el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor que a los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Aquí sí voy a decir algo que, pues, realmente ahí hay un dilema. En mi caso, debo ser sincero, pero de acuerdo a lo que la Biblia y este versículo nos indica, es que el diezmo sería parte para todos aquellos que anuncian el evangelio, que se dedican a ello. El diezmo nunca ha sido caducado. La orden arónica lo establece. Y aquí las personas que... Para que continúes, solamente es para que tú continúes, hace tu tiempo. ¿Cuál de los versículos del capítulo 9, que tiene 27 versículos, cuál es el versículo que habla de la vigencia del diezmo? Le estoy citando el 13 y el 14. El 13 y el 14 habla del diezmo. Demuestra la práctica en el contraste. Por eso les digo, estamos bajo las dos órdenes, arónica y en el Melquisedec. La arónica ya fue, y estamos todos de acuerdo con eso, ¿sí? La arónica se va a un lado. Quedamos nuevamente en la orden de Melquisedec, ¿de acuerdo? Y a la orden de Melquisedec aplicaría en el versículo 14. El versículo 13, por eso vuelvo a leer, lo dice, y hace referencia a los levitas, ¿no? Aquellos que comen el templo y sirven en el altar. Está haciendo referencia a esa actividad. Bueno, ahora dice, así también ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Obviamente, para esos, los levitas ya no existían. Los levitas ya habían determinado su función en el sistema ceremonial, según lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ahora, a ver, déjame terminar, amigo, porfa. Sí, pero vamos a hacer una charla para que no sea un monólogo. Hablemos de una charla. La charla es dejarme terminar al menos una idea. Siento que cada vez que digo una idea me cortas. No, mira, lo que yo te pregunté es cuál de estos versos habla del diezmo, y yo no estoy leyendo aquí una parte, simplemente está diciendo una cosa muy diferente. Ahora, para que tú continúes, te voy a dejar continuar. Aquí Pablo está planteando, para el sostén del que trabaja el evangelio, ¿está planteando la 10ª parte o está planteando las ofrendas? Esa es mi pregunta para que continúes. Aquí el versículo 13 me habla de la referencia a lo que ellos en el servicio levita recibían, como usted lo mencionó, ¿ya? La obligación de darle el diezmo a la tribu de Leví, porque ellos no trabajaban. Ya. En el verso 15, entonces, en el verso 14 se está dando el diezmo a la iglesia, ¿verdad?
Y el 14 utiliza ese contraste y dice, así también ordenó el Señor, ¿no? Como se le mantenía por los 10 parte, ajá, ¿sí? Así también ordenó el Señor. que se le dé la 10ª parte a la iglesia. ¿Y cómo? Que se le dé la 10ª parte a la iglesia. No, claro, que los que al Está clarísimo. Lo que tú estás planteando en 1 Corintios 9 es que el diezmo que fue dado a los levitas, así el Señor ordenó darlo a la iglesia. Eso es lo que tú estás planteando, ¿verdad? Quiero tenerlo claro. Muy bien. Pero eso no es lo que está diciendo Corintios. Corintios no está agarrando el diezmo para plantearlo a la iglesia. Corintios está agarrando el versículo 9. ¿Puedes leerlo el versículo 9? Es lo que está hablando Pablo, diciendo que eso se aplica a la iglesia, no el diezmo. Léeme el versículo 9 y te lo explico. ¿Qué es lo que Pablo agarra de la ley para decir que es el derecho de él? Te pregunto, ¿el diezmo o lo que plantea aquí el 9? Léelo el 9. No, claro, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Haciendo que dice en el versículo 9. Ahora 10. A ver. Versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Ay, ay, ay. Pues ¿Qué más? nosotros se escribió. Ay, ay, ay. Debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Para Pablo está diciendo que así como los levitas recibían la 10ª parte para vivir de eso, porque obviamente Dios estableció que la 10ª parte sea para el levita. Ahora Pablo dice, nota que Pablo no dice, nosotros también estamos bajo esa orden, o a nosotros se nos tiene que mantener de la misma orden que a los levitas. Pablo no está diciendo eso, sino Pablo está diciendo, así como a los levitas que trabajan, no sé, tú tómale en el tiempo que quieras. ¿Sí? El verso 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en tiempo presente, trabajan en las cosas sagradas, como en el templo, y los que sirven en el altar del altar participan? Hay que recordarte que este es un tiempo presente. Todavía los sacerdotes estaban recibiendo diezmo en el templo porque lo recibieron hasta el año 70. Así que, pero es que tú tienes que saber que en el tiempo de Pablo, cuando Pablo está viviendo, los levitas recibían el diezmo en el templo, lo recibían todavía hasta el año 70. En el año 70 fue que se anuló todo ese ritual. Aunque yo creo que la tribu de Leví fue anulada en la muerte de Cristo, pero no por eso significa de que los levitas no siguieron trabajando. Tú tienes que, si tú eres historiador y has estudiado la historia del siglo I, sabrás que la función del templo todavía estuvo hasta el 70. Fue en el 70. Por eso que Pablo y el autor de Hebreos va a hablar de que algo se recibía todavía en ese año. Ahora, pero permíteme la idea. Esta es la idea, mira, ve. Pablo no viene a decir que a él le pertenece lo que se dio en el altar. Y no él dice que no come del altar, sino él agarra el texto para aplicarlo. ¿Cuál es lo que Pablo aplica para él? Pablo dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al igual que trilla. De tal manera que Pablo lo que está agarrando para él es simple y sencillamente la práctica del bozal. Así como al toro no se lo amarraba la trompa para que coma, de esa misma manera el Señor ordenó que el que predique el evangelio, ¿qué cosa? Viva el evangelio. O sea, Pablo no está citando el diezmo, sino Pablo está citando la ley del que trabaja, la ley del que trabajaba. El trabajador es digno de su salario. De hecho, Pablo le establece esto en el libro de Tito. Mira, ven. Mira. Esto Pablo lo establece en el libro de Tito 5:18, hablando de cuál es el pago de los que trabajan en el ministerio. Mira, dice así. No, lo hermano, esto, en realidad. Escritura dice. Siempre que es un... Porque... Mira, pero es que Pablo está estableciendo esto, mira. No, pero hermano, vamos a poner algo puntual. Bueno, la idea es un conversatorio. Yo he tratado de sumir mis puntos de vista lo más breve posible, porque se trata de eso, ¿no? De un conversatorio. Pero, hermano, usted habla, y pues cuando le hago una pregunta, me dice, sí, pero espérame, déjame terminar. Sin embargo, cuando yo expongo y usted habla, yo sí me quedo callado para que usted pueda interrumpir. El detalle, hermano, es que sea de esa forma fluida, ¿no? Y respondiendo las preguntas, y no solamente eso, sino también teniendo... Presenta tu argumento. Usted ha mencionado. O haz tu pregunta. Porque usted claramente ha mencionado, ya ha dicho, en primer lugar, ya ha hecho referencia
a que hasta el año 70 se diezmó. Y si bien es cierto, el sistema levita existía hasta ¿Correcto? la Jerusalén sitiada, Correcto. para Pablo, que es el que escribe esto, ya el servicio sacerdotal había caducado. Para Pablo, ¿cierto? Al menos es. Nosotros entendemos, Sí, lo que nosotros entendemos es que Pablo Pero- escribe eso no fue parado en el templo de Jerusalén. A pesar que para Pablo paró, porque Pablo, mira, para Pablo paró inclusive los sacrificios. Pero eso no quiere decir que en el templo haya cesado. En el templo fue funcionando. perfecto, Siguió funcionando. pero le pregunto yo, Pablo, para Pablo, hermano, el sistema ya había caducado. Por eso te digo diciendo, para Pablo Sí o no, hermano. está caducado todo, pero eso no significa de que después de la muerte de Cristo, el diezmo no se le haya dado, no haya sido la mantención de los levitas, porque los levitas eran mantenidos hasta el 70. Eso tienes que saberlo. Por eso él hace la salvedad, hermano, porque él, sabiendo perfectamente que la ley ceremonial o la orden arólica iba a caducar en la muerte de Cristo, él conociendo eso, escribe esto y por eso hace en el 14 la salvedad. Así también ordenó, ese también es un contraste. Ordena el Señor que a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y luego dice el 15, pero yo dice, de nada esto me ha aprovechado, porque como todos conocemos, Pablo no quería hacer carga y trabajaba muchas veces. Él no le gustaba hacer carga, aunque todo le correspondería a él. Por eso el versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, si no anunciar el Evangelio. El contraste es clarísimo. Lo que está diciendo Pablo es que, si bien es cierto, el diezmo, el sostén, es para él, por eso está citando el tema de los levitas, él no quiere gozarse de eso. ¿Por qué? Porque su punto principal, su punto de vista, su objetivo, no es recibir el diezmo, es predicar el Evangelio. Ahora, si le cae o no, depende de Dios, pero por eso él trabajaba aparte, trabajaba haciendo tiendas para no ser carga. Ahora, bueno, tranquila, dale, usted está hablando bastante tiempo, no lo ve tiempo. Ahora, en este caso, volviendo a Hebreos capítulo 7, versículo 12, cuando dice claramente, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Queridos hermanos, yo quiero que comprendan algo. Cuando nosotros establecemos las órdenes, existen solo dos. La orden arónica y la orden de Melquisedec. La arónica ya no existe. Y en este capítulo, lo que se manifiesta es que nosotros ahora estamos bajo la orden de Melquisedec. No hay ningún solo versículo, y espero que cuando le dé el balón me responda, hermano. No hay ningún solo versículo que diga que el diezmo está anulado. Yo lo he visto muchas veces defender el sábado. Y usted dice, no hay ningún versículo que anule el sábado. ¿Dónde está el versículo, queridos hermanos? Porque hubiese sido muy simple para Pablo decir, hermanos, y aquí en el nuevo pacto el diezmo ya no está vigente, viviremos de ofrendas. Eso no existe en todo el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿por qué inventar cosas que la Biblia lo dice? Entonces, si yo entiendo que bajo el nuevo pacto, vamos a ponerlo así, desde Mateo en adelante, no hay ningún versículo, o desde Hechos, ¿sí? Desde Hechos en adelante, no hay ningún versículo que me anule el diezmo literalmente, yo me tengo que quedar obviamente con el mandamiento anterior. Ahora, ¿cómo yo baso, nuevamente repito, para que pueda recordarse, por qué yo indico o uso la Biblia para mencionar que no dar diezmo es pecado? Pues es simple, como hemos visto. Y aquí nuestro amigo ha reconocido que Abraham diezmó por gratitud. Ahora, ¿realmente Abraham diezmó simplemente porque ganó un botín de guerra? No, porque incluso ganar una guerra es totalmente difícil, es un trabajo. Hay militares que trabajan de eso. Segundo punto, no podemos decir que Abraham diezmó solo una vez, porque eso sí sería una falacia, ¿no? Es como decir, Abraham Génesis 26:5, que él guardó la ley. O sea, ¿solamente una vez lo guardó? No, tenemos entendido que era una práctica. En el caso de Jacob, queridos hermanos, también mencionar, y hemos llegado a la conclusión de que ese voto mostraba gratitud. Y la gratitud es algo moral. Hermano, yo creo que estás haciendo un círculo redundante. Podrías ir al argumento o a la pregunta. Recordando lo que mencionaste, porque tú dijiste claramente, ¿no? Y mencionaste, por ejemplo, en el caso de Abraham,
que él diezmó porque hizo una guerra. Y yo estoy aportando para demostrarte que incluso una guerra tiene un costo, tiene un trabajo, tiene un esfuerzo, ¿correcto? Entonces, volviendo al tema, y aquí se lo doy. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Pregunta nuevamente, ¿dónde está el versículo que diga que el diezmo ha caducado? Muy bien. Esa pregunta es la que tú me la quieres devolver a mí, porque hay que recordar una cosa. Aquí el que tiene que demostrar la vigencia del diezmo es aquel que defiende que está vigente. Ahora, Ya lo hice. tú tienes que demostrar donde diga la Biblia, traed el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa después del nuevo pacto, porque no se puede hacer una doctrina bajo un versículo que no explícitamente habla. Recuerda que toda doctrina que se hace tiene que estar basada en un texto explícito, no en un texto donde podamos argumentar o podamos... ninguna doctrina se hace de un texto implícito, sino de un texto explícito. Ahora, ¿puedo contestar? ¿Cuál es el texto que tú argumentas para probar la vigencia del diezmo? Este es el texto que tú citaste para probar la vigencia del diezmo. Primera de Corintios 9, 14. No, vale, ese no fue. Hermano, pero, ¿me permites? No, sí, pero usted está diciendo cuál es. Yo, como estoy en mi tiempo de exposición, dime cuál es el texto que has probado la vigencia del diezmo. Abraham y de Jacob. No, es que estamos siendo no atrás, sino estamos siendo al nuevo pacto. O sea, estamos siendo para... El nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto es más antiguo que el antiguo. A ver, pregunta para ti, ¿desde dónde comienza el nuevo pacto? Desde Adán. Desde el Génesis. Desde ahí comienza el nuevo pacto. O sea, cuando dice el libro de Ezequiel, dice el libro de Jeremías, he aquí vienen días que yo haré un nuevo pacto. ¿Cuándo se cumple eso? Ahí estaban en el viejo pacto. Empieza el nuevo pacto, entra el pecado, rompe todo eso, y luego Dios establece, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, establece el viejo pacto. A ver, no, yo te estoy preguntando no del viejo pacto. Mi pregunta para ti es, ¿cuándo comienza el nuevo pacto, cronológicamente hablando? Desde Adán. O sea, que Adán estaba viviendo... Dígame. Adán estaba viviendo en el antiguo pacto. Perdón, en el nuevo pacto. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, juzguen ustedes. El hermano dice que el nuevo pacto comenzó desde los tiempos de Abraham. Sí, claro. Ya, muy bien. Bueno, entonces... Demuestra lo contrario. ¿No? Está bien. No hay ningún problema. Pero yo no estoy para juzgar aquí lo que crean las personas. Si tú crees que el nuevo pacto comenzó desde Adán, y después del nuevo pacto comenzó vuelta el antiguo pacto, y después no sé en qué pacto estamos hoy, pero bueno, yo solamente sé que hay dos pactos, el primero y el segundo. El primero caducó en la muerte de Cristo y Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Hoy vivimos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto comienza de la muerte y resurrección de Cristo para adelante. Entonces lo que te estoy pidiendo es pruebas donde en el nuevo pacto, en el ministerio de Melquisedec, haya un texto explícito como para hacer una doctrina. Recuerda que no se puede hacer una doctrina basado en un texto implícito. Y tú tienes que saber muy bien eso. Y cualquier estudiante básico, cualquier estudiante básico. Sí, hermano. Y ahora te hacemos la palabra. Te demos la palabra a ti porque para no interrumpirnos. Mírame. Basado... Ve, hermano. Si usted está pidiendo que nos demuestres la vigencia del diezmo después de la resurrección de Cristo en el nuevo pacto. Antes de dar ciertos puntos, entonces usted se está llegando a una contradicción tremenda, hermanito, porque si usted dice que no se puede fundamentar una doctrina de un versículo implícito, claro, y ya va 2 veces que me pregunto sobre el diezmo y no me dice dónde está la caducidad, entonces, ¿por qué usted supone que no dar diezmo no es pecado? Te respondo. Me estás haciendo una pregunta. Te respondo entonces. O me vas a dar tiempo después. Porque no quiero fallar a tu pregunta. Mejor así. Entonces, la pregunta es... Ya, pregúntame. Si usted ha mencionado que no dar diezmo no es pecado, ¿no? Ahora, no sé cómo lo ve usted, si lo ve doctrina o no. Yo lo veo que sí es una doctrina, porque da libertad a la persona de no diezmar. Entonces, y no hay un versículo explícito, como usted lo ha mencionado, acerca de la caducidad del diezmo. ¿Por qué dice que no se puede crear una doctrina de un bien? Déjame darte una pequeña clase gratis. Negar algo. Gracias por la clase. Claro.
Negar algo no es afirmar una doctrina. Negar algo es negar una doctrina. Afirmar algo, ese sí es asentar una doctrina. Y para asentar una doctrina, tú tienes que saber que no se puede hacer una doctrina de un texto implícito, sino por lo menos de un texto, pero explícito. Entonces, no hay evidencias de que tú hayas citado un texto explícito. Pero bueno, ese no es el detalle aquí. Pero bueno, lo que voy a decir es lo siguiente, escúchame. Mira, ve, permíteme hacerte una pregunta, porque yo hasta el momento creo que te he hecho solamente una pregunta. Yo sé que no, tú dijiste que estamos viviendo, o sea, que Adán vivía en el nuevo pacto ya. Yo creo que el nuevo pacto comienza después de la muerte de Cristo. Ese es el fin. Yo digo que el sustento del obrero no está basado en lo que Dios estableció para el levita, sino está basado en lo que Pablo dijo, que en la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y así como el buey que trilla tenía derecho a comer, el obrero tiene derecho a comer, pero en ese comer el apóstol Pablo establece cuál es eso, y no dice que es el diezmo, sino dice las contribuciones de las ofrendas. Eso sí te lo voy a demostrar yo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo 5:18, mi pregunta es, ¿qué establece Pablo para el sustento del obrero? ¿El diezmo de la ley de Moisés? ¿O el no pondrás bozal al buey que trilla, del cual ese es lo que está exigiendo en el libro que tú citaste de Corintios capítulo 9? Léeme el texto y aquí va la pregunta. ¿Dónde, qué es lo que Pablo está sentando para el sustento del obrero, que es digno de su salario? ¿El diezmo que tú mencionas que aquí en Corintios se está metiendo, o está metiendo que así como no pongas bozal al buey que trilla, eso se debe aplicar, y eso es lo que se debe aplicar cuando uno trabaja del evangelio, debe vivir del evangelio? Esto de 1 Corintios 5:18, y dime tú, con palabras literales, ¿qué es lo que Pablo coloca como el sustento para el obrero? Primera de Corintios 5:18. Perdón, 1 Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 5:18. 5:18. Mira, mientras lees ese verso, yo te voy a decir qué es lo que Pablo establece en Corintios. En el 1 Corintios 9, Pablo establece en el verso 9 que el sustento del obrero es lo que se estableció, no pondrás bozal al buey que trilla. Y eso es lo que él aplica en el verso 14, porque él dice, así mismo ordenó el Señor, el que no es el evangelio, vive del evangelio. Ahora, Pablo estableciendo eso, ¿qué establece al pago para el obrero? Léeme el texto. Primera de Timoteo 5:18. 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso es lo que dice Primera de Timoteo 5:18. ¿Qué establece Pablo ahí? ¿De qué ley está tomando Pablo para que el obrero sea digno de su salario? ¿De qué ley? Sí, claro, ¿de qué ley? ¿De la ley de los levitas? ¿O de la ley de la ley de Hebreo de 1 Corintios 9:9? No, acá hay una similitud con 1 Corintios 9. Está citando ese versículo. Claro, correcto. 1 Corintios 9:9, Pablo dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Basado en Hebreo, en 1 Corintios 9:9. Entonces, la pregunta es simple. ¿Es el diezmo lo que está pidiendo Pablo para el sustento del obrero, o es el derecho a que él debe comer basado en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla? No, en el contexto de 1 de Timoteo capítulo 5 es distinto, porque aquí habla acerca de lo que nosotros debemos hacer con los demás. En 1 Corintios capítulo 9 habla acerca de los derechos de un apóstol. Son contextos diferentes. Muy bien, entonces Estar claro, el versículo, escúcheme, utiliza el mismo versículo, pero usted me está citando de versículos anteriores. Yo le estoy citando claramente del versículo posterior. El contexto es diferente. El contexto que me habla, primera es cómo yo debo ser. Escúcheme. ¿Cómo debo ser yo con los demás? Ese es el contexto. El contexto de 1 Corintios es el derecho de un apóstol, lo que el apóstol tiene ganado. Entonces, usted me está sacando dos capítulos de diferentes contextos. Eso no tiene nada que ver. Ya, muy bien. Entonces, explícanos cuáles son esos dos contextos que tú ves ahí. A todos los hermanos, en 1 de Timoteo, que dice, comienza el versículo diciendo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los jóvenes, a los hermanos. Es decir, mi trato hacia los demás. ¿Cuál es mi deber de cuidar a los demás? En 1 de Corintios, capítulo 9, empieza diciendo claramente Pablo, no soy un apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, al Señor nuestro. Son dos contextos totalmente diferentes. Entonces, ya.
Entonces lo que estás planteando, a ver, déjame entenderte. Lo que estás planteando tú es que en 1 Corintios, ahí está hablando del pago de los apóstoles, que debe ser el diezmo, pero en Timoteo 5 estás diciendo que hay otro pago, pero no es el diezmo, sino es la ofrenda, ¿verdad? No, está utilizando esa ley para utilizar o para usarla bajo otro principio, que es el trato que yo le debo dar a los demás. Por eso, está hablando de un pago que se le tiene que dar a alguien. no, por eso dice, Díselo desde el verso 17, si quieres. claro, por eso dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ajá, ahí está. Ese es el contexto. ¿Cuál es el pago que se le da a los que trabajan en enseñar y en predicar? ¿Cuál es el pago? Verso 18. Claro, ya lo leí, hermano. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no colgamos fue el que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muy bien, te pregunto. Entonces aquí, por ejemplo, esos ancianos, hay que ver a la palabra ahí griega. Aquí no está hablando de los viejitos, está hablando específicamente de los pastores, ¿sí? De los que gobiernan la iglesia. Ahora, escucha bien. En el verso 17 dice que se le debe dar, obviamente, que se le debe dar un trato a los que gobiernan bien, son tenidos por dignos de doble honor. Y ahí dice, a continuación, ahí mismo te dice, mayormente a los que trabajan y predican y enseñan. Pero el verso 18 aplica que a ellos se les tiene que pagar. ¿Cómo se les tiene que pagar? Basado en lo que yo te decía de Corintios. ¿Qué dice Corintios? En Corintios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo está hablando del derecho del apóstol. Y te das cuenta que el derecho del apóstol en 1 Corintios 9 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo dice, en el verso 14, así mismo ordenó el Señor. ¿Cuál? Dos cosas. ¿Qué ordenó el Señor para los levitas? El diezmo. ¿Qué ordenó el Señor para los que trabajan en el evangelio? El principio de darles, porque no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Pero Pablo va a establecer las ofrendas del dador alegre, no va a establecer la 10ª parte. Entonces, por eso yo te hice la pregunta, ¿qué es el pago de los que trabajan en el evangelio en 1 Timoteo 5:18? Lo dice el mismo versículo. El rey es digno de su salario. Lo que le está mostrando es que las personas que trabajan son recompensadas por su trabajo. Por eso este versículo, hermano, o este capítulo, si usted lo quiere usar, lo podríamos utilizar incluso como complemento, porque usted acaba de mencionar claramente, y el versículo 13 lo dice, que hace referencia al diezmo. Ahora, lo que usted presupone es que bajo la orden arónica sí hablaba de diezmo, pero bajo la orden de Melquisedec es simplemente el dar. Y ahí usted está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque Pero, no hay... ¿qué caso? Si yo tengo aquí la base bíblica. No, pero hermano, le estoy preguntando para todos los que nos ven, el versículo que diga que el diezmo está caducado. O sea, solamente eso. Mira, ya, vamos al punto. Mira, por tercera vez. Ya, déjame responderte por tercera vez. Tú me estás preguntando, entonces te voy a responder. Por eso, pero me estás preguntando y no me dejas responderte. Ya, yo te estoy respondiendo bien claro. Te he respondido bien claro. El diezmo es vigente por las 3 razones que es anulado por las 3 razones que te he mostrado. Ahora, no es de mí el afán, porque yo no estoy planteando el tema del diezmo como vigente, sino que el que está planteando aquí una vigencia, o sea, una doctrina, eres tú. Entonces, tú me quieres echar a mí la prueba cuando la prueba tiene que caer sobre ti. ¿Por qué? Porque el que está diciendo aquí que si el que no diezma está pecando, entonces tú nos tienes que demostrar que esa ley, porque hay una ley vigente para ti, porque si hay una ley vigente, es obviamente que el que no cumple esa ley tiene que estar bajo pecado. Pero lo que no nos has podido demostrar es dónde está esa ley vigente. O sea, por eso te digo, no se puede asentar una doctrina basada en un texto implícito. Ahora, por eso... haciendo, y usted dijo, estás dando otra vez el círculo. Sin embargo, ese círculo, Pero tú me estás preguntando a mí de algo que yo de algo que yo niego. Hace momentos yo estaba exponiendo y usted me dijo, ¿no? Estás haciendo una repetición de lo que ya habías dicho antes. Pero esa repetición claramente demuestra que el diezmo estaba vigente. ¿Por qué? Porque yo le estaba hablando acerca del diezmo de Abraham, le estaba demostrando acerca del diezmo de Jacob,
era una ley moral para ellos, porque estaban en el corazón. Y creo que la gran diferencia, aquí los invito a todos a que puedan investigar, la gran diferencia de repente por la cual nuestro amigo no lo comprende es porque no sabe sobre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué es la diferencia que yo sí conozco y usted? Mira, te hago mención de que tú dijiste que el nuevo pacto comienza desde Adán. Entonces aquí yo dije que el nuevo pacto comienza desde Cristo. Y ahora me vienes a decir que yo no sé la diferencia entre el primero y el segundo pacto, porque yo entiendo que estamos en el nuevo pacto y que Abraham no vivía en el nuevo pacto, ni tampoco Adán en el nuevo pacto. No, ellos no vivieron en el... No, la ley de Adán. ¿Dónde estaban escritas las leyes de Dios en Adán? Sí, pero eso no es la pregunta. La pregunta es esta, mírame. ¿Desde cuándo comienza? Respóndame esta porque siento que me está esquivando. Respóndame esta. Y para todos ahí, escriban, hermanos. ¿Dónde tenía la ley escrita Adán? ¿En su corazón, sí o no? ¿Cuál ley? Ahí Dime. Ya. Es que tú dime cuál ley. Porque Adán vivía el el decálogo. puntualmente. ¿Dónde la tenía? ¿En las tablas o en el corazón? Si hablamos del decálogo, hablemos del decálogo, porque la ley del diezmo no existía en Adán. Ya, Es simple. ya te voy a responder. Adán obviamente las tenía, pues obviamente grabadas en el corazón, obviamente. Sí, el decálogo. Pero aquí no estamos discutiendo el decálogo, estamos discutiendo el diezmo. Lo que pasa es que esa es la diferencia entre usted y yo. Porque si usted se da cuenta y me acaba de mencionar que Adán tenía las leyes en el corazón y el nuevo pacto, ¿cuál es? Jeremías 31, el libro de Hebreos también lo dice, que pondré mis leyes en sus corazones. Ese es el nuevo pacto, querido hermano. Entonces, acabo de demostrar que Adán vivía bajo el nuevo pacto. Claro, pero estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. No estamos hablando del diezmo. Ahora termino. Hemos demostrado entonces que si nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, ¿sí? Hoy en nuestros tiempos, y Abraham vivía bajo el nuevo pacto, porque él también tenía escritas las leyes. Abraham no vivía bajo el nuevo pacto. No. Abraham no vivía bajo el nuevo pacto. Por eso es que esta es la pregunta, mi hermano, mira. Yo creo que mira, ¿cuándo comienza el nuevo pacto? No, hermano, usted ya sabe. No, es que Abraham no vivía. Creo que los hermanos ya se están dando cuenta. Exactamente. Obviamente, hermano, usted me lo acaba de demostrar. Pero Adán cuando es creado en el castillo, Adán no tenía no había ni un, o sea, ¿qué pacto hizo Dios con Abraham, con Adán? La pregunta es, hermano, la pregunta es, hermano querido, ¿dónde tenía ahora, en este caso, Abraham las leyes escritas? ¿En su corazón o en tablas? ¿Cuál leyes fue? El decálogo. Por eso se dice ya. Génesis 20. Vamos a parar aquí. Pues vamos a frenar en seco. Nosotros no estamos en discordia de ninguno de los mandamientos del decálogo. No sé por qué estás citando el decálogo. No, pero tú estás citando el decálogo. El decálogo tiene 10 mandamientos. Mira, vamos a olvidarnos del decálogo y vamos a entrar al tema. Seamos serios. Entremos al tema del diezmo, porque el tema del diezmo no juzga el decálogo. Yo estoy diciendo lo más serio posible. Lo que pasa es que usted relaciona el nuevo pacto y dice usted, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, ahora ya no diezmamos, ahora damos de lo que Dios nos prospera. Correcto, el nuevo pacto es así, obviamente. Ahora, lo que tú tienes que hacer es demostrar que no, que está el diezmo vigente. No, pero por eso, usted, es que mire cómo usted piensa. Usted dice, ahora estamos bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Y hoy, en el nuevo pacto, nosotros le damos a Dios de lo que Dios nos prospera, ¿cierto? Eso es lo que dice Pablo. Ya, correcto, vamos a decir, eso es lo que dice Pablo. Sin embargo, si nosotros, correcto, pero si nosotros demostramos, creo que ya fue bastante claro en demostrarlo, que Abraham vivía bajo el nuevo pacto, hermano, el nuevo pacto no cambia de leyes, donde es una es otra. Y a ver, haremos un momento acá. Pero cuando tú me dices que Abraham vivía en el nuevo pacto, pero ¿cómo puedes probar que Abraham vivía en el nuevo pacto? Por eso, mira, aquí hay una cosa que no se ha entendido. Escucha bien. Me hizo una pregunta. Pero mira, vea. Es que mira, vea, vamos al punto, para que nos centremos bien. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Desde que Hebreos 13, si no me equivoco, lo dice, desde que el Cordero fue inmolado antes de la fundación. Quiere entrar en detalle de lo que es el nuevo pacto. Yo creo que usted lo conoce perfectamente. Entonces, cuando Jesús vino y dijo, he aquí, esta es mi sangre del nuevo pacto. Que vivió bajo el viejo, pues. Es lógico, hermano.
Sino que creo yo que el desconocimiento del nuevo y viejo pacto hace, por ejemplo, que anulemos el sábado o hace, por ejemplo, que anulemos el diezmo. O sea, es así de sencillo. Es así de sencillo. Y usted trajo a apelación el nuevo pacto. Yo no. Entiendo de que hoy estamos nosotros en el nuevo pacto. Porque si estuviéramos en el antiguo pacto, tendrías que estar celebrando las fiestas solemnes y la circuncisión y el apedreamiento. No estamos bajo el antiguo pacto. Lo que cosa mala es que usted, al reconocer que Adán tenía escrito los mandamientos en su corazón, y obviamente al reconocer que Abraham también los tiene en su corazón, hermano, ese es el nuevo pacto. No, yo te pregunté cuáles son las leyes de Abraham. O sea, yo te pregunté de Abraham. Tú me preguntaste, y es que el detalle es que tú me estás llevando al decálogo cuando no estamos dialogando sobre el tema del decálogo. Yo lo estoy llevando. Porque me dijiste la palabra decálogo. Entonces me hablaste de decálogo. Me hablas Abraham, el decálogo, de Adán, el decálogo. Pero no estamos hablando del decálogo, porque tú y yo estamos en una línea de que no estamos discutiendo sobre el decálogo porque lo tenemos bien claro. Usted lo trajo a apelación, hermano, porque yo le dije, nuevo pacto, ¿qué leyes tiene Moisés? Y usted me dice, ¿verdad? Y usted me dice, ¿qué ley? Y entonces, si usted me está puntualizando una ley, yo tengo que responderle. Ya, muy bien. Y además, ahora usted trajo a nuevo vamos a hacer un poquito más, vamos a centrarnos un poquito más al tema. Mírame. Entonces, Yo estoy ahorita, escucha bien, voy a hacerte ese ejercicio para que se pueda entender. Estoy en el año 31. Soy un judío que por 40 años he diezmado al templo de Jerusalén y a Levita. ¿Estamos claros? En este momento cae el Espíritu Santo y yo acepto al Mesías como mi Salvador. El próximo mes yo debo diezmar de acuerdo como dice la ley al templo y a Levita, o debo diezmar a Pablo y a su ministerio, o a la iglesia y su ministerio. ¿A dónde debo diezmar si yo hoy me convierto porque vino el Espíritu Santo sobre mí? Yo soy un judío que 40 años he diezmado al templo como dice la ley, como dice la Biblia. En este momento el Espíritu Santo cae sobre mí el próximo mes. ¿A dónde debo llevar mi diezmo? Volvás a la comprensión. Por eso, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde dice la ley? ¿A dónde dice la Biblia? ¿O debo darle mi diezmo al sostén de la iglesia? Sí, muy bien. Entonces, lo único que te pido es que nos demuestres esas evidencias de que el diezmo que es para la tribu de Leví haya sido cambiado para allá. Nada más. En eso se centra el diálogo, nada en toda la vuelta, sino en eso se centra el diálogo. Es lo que acabo de mostrar leyendo de frente Hebreos 7:12, porque cambiado de sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley. Hermanos, la idea es que nosotros utilicemos nuestro cerebrito. Y si nosotros entendemos de que hay dos órdenes, vuelvo a repetir esto como quinta vez, a orden arónica y orden de Melquisedec, y en los dos está el diezmo, en los dos. ¿Por quién fue establecido el diezmo en la orden de Melquisedec? ¿Por el hombre o por Dios? Pregúntense todos ustedes. Y te respondo. Es que el diálogo es conmigo. No, ya, perfecto. Ya. El diálogo es conmigo. Puntual, hermano, para seguirla, ¿de acuerdo? ¿Por quién fue establecido el diezmo? ¿Por Abraham o por Dios? Te lo respondo. Sí, claro. No hay establecimiento del diezmo en el tiempo de Abraham. No hay un establecimiento. ¿Podrías decirme tú dónde está el texto? Por eso, claro, por eso digo yo que hay que utilizar nuestro cerebro. Está bien, voy a utilizar mi cerebro, pero no me da mi cerebro ya. Ahora utilízame tú la Biblia y dime, bueno, mira, aquí está establecido. Creo que ahora está actuando como un hermano evangélico que quiere la demuestra fehaciente de que me toquía. Ahí voy, tranquilo, ahí veo. Es que soy un hermano evangélico yo. Perfecto, ahí voy con el mismo principio, por eso digo, se le está saliendo, pero ahí vamos. Ya. ¿Cómo? Y por principio, porque usted sabe que la Biblia también se utiliza por principio. ¿Cómo sabía José que acostarse con la mujer de Potifar era pecado? Te voy a responder que no estamos hablando del tema, son principios del adulterio, del decálogo. Estamos hablando del tema del diezmo. Pero es mi idea. Ahora vamos. Ya. Si yo agarro, hermano, porque así se estudia la Biblia, por eso a veces no se llega a una atención total. Si yo entiendo de que José conocía perfectamente que el adulterio era pecado, no porque lo inventó, sino porque Dios se lo dijo en algún momento y no hay evidencia de eso, de la misma forma, hubo alguien que tuvo que darle esa orden de diezmar a Moisés. No salió de él.
salió de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, utilizando principios poderosos de la Biblia, si ha venido de Dios, ¿quién somos nosotros para decir que eso está anulado? Si no le vino al hombre. Ahora, si nosotros entendemos que el origen es divino, nosotros podríamos suponer lo siguiente. Pero hermano, la ley ceremonial también era divina. Correcto, pero tuvo un objetivo y un cumplimiento. Ahora, si esa orden arónica se hubiese restablecido por alguna circunstancia en alguna época del tiempo, nosotros tendríamos que diezmar como diezmaban antes. Sin embargo, Dios fue claro y fue enfático en dejar esto. Existen dos órdenes que Dios estableció. Y en ambas órdenes, hermanos queridos, era mandamiento diezmar. Porque ¿dónde está? Eso es lo que estamos esperando ahora. Mira, por ejemplo, en la orden de Leví, el diezmo está establecido y clarísimo. Pero la pregunta es muy simple. Tú estás diciendo, hermanos, hay dos órdenes y en ambas órdenes el diezmo está establecido. En el diezmo está establecido en la orden de Aarón. Claro que sí, no lo dudamos, no lo discutimos. Pero lo que te estoy discutiendo es dónde está establecido en la orden de Aarón. O perdón, de Melquisedec. ¿Dónde está establecido? Creo que o yo no soy el que me dejo entender o no me está entendiendo. Si yo estoy diciendo que en la orden de Melquisedec está el diezmo y el Hebreo 7 me dice que estoy bajo la orden de Melquisedec, ¿qué se supone? O sea, hermanos, no hay que ser PhDs, ni hay que ser pastor por 25,000 años para entender que... Ahora sí, el punto acá. Si en la orden de allá estaba el diezmo, es obvio que nuevamente que está restableciendo el orden de Melquisedec, es obvio. Escucha bien, mírate. Ahora vamos a apretarte un poquito más, porque yo no he estado usando mucho algunos argumentos. Antes de seguir, hermanito, yo quiero preguntarle, ¿hasta qué hora usted tiene pensado hacer el conversatorio? No sé, hasta la hora que tú quieras. Porque yo por lo general, mis lives, yo soy muy estricto a la hora de dormir y a eso de las 10:30 ya estoy en el sobre, como se dice. ¿No? Presentamos un argumento más. Permíteme presentar un argumento más y nos vamos. Yo por mi parte, hermano, creo que yo ya di los argumentos, ¿no? O sea, ahora no sé, de repente usted empezar a terminar con un argumento. Te planteo un argumento y terminamos con ese. Dice su argumento, yo digo mi conclusión y así acabamos. Ya, muy bien. Muy bien. Voy a usar el argumento. Tú como eres adventista, tú sabes muy bien que ustedes se centran en el punto histórico. Y tú podrías decirme, mira, ¿por qué tú defiendes el cuarto? Pero permíteme, tú me podrías decir a mí, ¿por qué tú defiendes el cuarto mandamiento a pesar de que en el Nuevo Testamento no exista un texto literalmente explícito que diga, acuérdate del sábado? No, es que para sí lo dice. Yo te voy a responder, pero permíteme, no hay un texto explícito de la misma manera como se estableció en Éxodo 20 en el Nuevo Pacto, no hay un texto explícito. Por lo tanto, ¿por qué yo creo en la vigencia del sábado? Por dos razones. Una, porque la veo ampliamente vigente y guardado por la iglesia del Nuevo Pacto después de la muerte de Cristo, y en el siglo II, y en el siglo III, y en el siglo IV, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta para ti es, porque tú y yo creemos, porque la iglesia adventista cree, aunque yo no soy adventista, también creo lo mismo, que la historia nos debe demostrar si una doctrina tuvo una continuidad o no. No. La pregunta, no que claro, porque yo creo que, por ejemplo, digo, si alguien me dice, el sábado está abrogado, yo digo, bueno, si está abrogado, ¿por qué la iglesia del siglo II lo hacía? ¿Por qué la iglesia del siglo III lo hacía? ¿Por qué la iglesia del siglo IV lo hacía? Este argumento, con este argumento yo voy a terminar para que te vayas a descansar como vos mismo aseguras. Esta es la pregunta. ¿Puedes citarnos alguna fuente histórica de los 3 primeros siglos que digan que la iglesia practicaba el diezmo? Yo sí te puedo demostrar que la iglesia no practicaba el diezmo, pero que sí practicaba lo que yo estoy poniendo, el sustento del dador alegre. De los primeros, mira, para no ser de los primeros 2 siglos, del siglo II y del siglo III, ¿podrías citar alguno? Puede ser de cualquier siglo, supuestamente, ¿no? Porque porque a partir del siglo V le estableció la Iglesia Católica, salvo que tú quieras citar de ello. Pero yo te estoy pidiendo, porque yo te estoy pidiendo lo más cercano a los apóstoles. Voy a ver si tengo el siglo II, ¿de acuerdo? O del siglo III. Usted me confirma de qué tiempo es, ¿de acuerdo? De repente me equivoco, ¿sí? Ya. Pero antes de eso, hacer una salvedad. La iglesia adventista, si bien es cierto,
es historicista en cuanto a profecías, ¿de acuerdo? Todos bien grabado. La historia está por debajo de la escritura. Para mí, Yo también creo lo mismo, yo también creo lo mismo. para mí sí es muy sencillo demostrar el sábado sin necesidad de historia, para mí. No, Después, pero es mejor cuando lo demuestras por ambas cosas. Pero el tema del diezmo, la historia va a ir de mi lado y no del tuyo. Eso es lo que quiero demostrar yo. Pero bueno, cítame de los primeros 2 siglos. sí, Flavio Josefo, ¿en qué tiempo es, hermano? Flavio Josefo es judío. ¿Cuándo se Flavio Josefo es judío. Ya, Es que no puedes tú citar te estoy citando a la iglesia. Flavio Josefo no es cristiano. Claro. Flavio Josefo es un fariseo, es un judío del siglo I. Flavio Josefo tiene que decir que el diezmo es vigente porque para él Cristo no ha venido. Flavio Josefo es cristiano. no es cristiano, pero entonces No. toma razón. Si no es cristiano, él no tiene nada que ver con el diezmo, ¿cierto? No, sí tiene que ver con el diezmo porque él es fariseo. Él es fariseo, él es un fariseo. Y los fariseos, obviamente, para ellos tienen vigencia no solo el diezmo, sino toda la ley, las 613 mandamientos. Así que Flavio Josefo no puede ser una herramienta para ti. Te voy a pedir, y además él es del siglo I. Y no puede ser una herramienta para hablar del cristianismo porque él no es referente del cristianismo. Ni es cristiano, ni creyó en el Mesías, ni tampoco aceptó el Mesías. Él es fariseo. Correcto, pero si no es cristiano y le importa un bledo, entonces todo lo que todo lo que tenga que ver con Israel, ¿cierto? Es que, mira, y yo te estoy pidiendo alguna cita histórica de los cristianos, o sea, de los que aceptaron al Mesías. Por ejemplo, de los que aceptaron el Mesías, de la iglesia que aceptó al Mesías. No, claro, pero a ver, usted me está pidiendo primero, mire, tantos requisitos me pide, ¿no? A ver, entonces, Claro, de un cristiano tiene que ser la fuente. pues, no, correcto, pero ¿por qué necesariamente cristiano si usted me acaba de mencionar que es la historia? Entonces, déjeme citar una cita histórica, supuestamente, ¿no? Yo desconozco el tema del diezmo de la historia, debo ser sincero en este caso, ¿no? Mi postura ha sido bíblica y yo sí creo firmemente que la Biblia es suficiente para eso. Y el espíritu de profecía como adventista, ¿de acuerdo? Pero Muy bien. vamos a ver Voy a más. dos aquí, ¿no? No importa. Dice, bueno, según Flavio Josefo, dice, ¿no? Él dice, sí es cierto, Flavio Josefo menciona en su libro Antigüedades Judías, ¿no? Libro 4, capítulo 8, 22. Ahí dice claramente que los israelitas enviaban su diezmo en dinero a Jerusalén, ¿sí? Yo no sé si eso servirá para aquellas personas que se basan en la historia. Segunda cita. Ya. El Talmud dice, ¿no? Específicamente en el Tratado Buma 35b, se menciona que se podía diezmar dinero para cumplir con la obligación de los diezmos. Ahora bien, para mí, y aquí termino, esas dos citas, en mi caso, no suman a mi exposición, porque ni me la paso, digan, Para mí. bueno, pero sí, para mí no, y para todos. ¿Por qué suman para mí? Y te voy a pedir que si tienes esas citas me las envíes. ¿Sabes por qué suman para mí? Porque tú estás citando, escucha bien, Flavio Josefo está diciendo que ¿quiénes son los que deben dar el diezmo? ¿Quiénes? ¿A dónde debe ir en enviar el diezmo? Muy bien. ¿Sabes a dónde enviaban el diezmo en los tiempos de Flavio Josefo? Enviaban el diezmo al templo, a Jerusalén. Flavio Josefo no está diciendo que el diezmo debe ser enviado a la iglesia, porque Flavio Josefo no es cristiano. Flavio Josefo es un judío. Entonces esa fuente va en contra tuya porque estás demostrando que en el tiempo de Flavio Josefo el diezmo era enviado a Jerusalén. Y cuando dice Flavio Josefo a Jerusalén, tienes que saber que ese diezmo no va a ir a la iglesia. Ese diezmo especialmente es para el levita. Y bien claro te dije yo que los judíos seguían los mandos hasta la destrucción del templo, hasta el año 70. Eso es Según lo la que cita. quedamos a acordar, hermano. Eso es lo que quedamos, creo que usted y yo bien claros. Ese diezmo hasta el año 70. Por eso digo, Pero ese diezmo era dado al levita, al templo, no enviado a la cristiandad, a los pastores o a los ancianos diáconos. No, eso estamos de acuerdo totalmente. Por eso digo que esta cita no suma para mí. Entonces, mira, Citas puedo leer. Entonces, yo te puedo leer algunas citas de los primeros siglos. Sí, claro, pero una nomás, porque en realidad las citas históricas a mí son irrelevantes, hermano. Yo me baso en la Biblia. Así de sencillo se lo digo, ¿ah? Porque en historia, si vamos a historia, bueno, podemos encontrar bastantes doctrinas que no son bíblicas y que la historia sí los reafirma, ¿no? A mí me hubiera gustado que me muestre un versículo que diga que el diezmo está anulado. Es que eso me hubiera gustado a mí, porque yo no estoy afirmando la vigencia de algo. A mí me hubiera gustado, miren, de que alguien diga que el que no da el diezmo es pecado, pero al mismo tiempo no pueda mostrarnos una evidencia ni bíblica ni histórica de que la iglesia haya tenido esa práctica después de la resurrección del Mesías.
Correcto. Termine con su cita para yo dar mi conclusión, querido hermano. Muy bien. A ver, permíteme. Tengo un montón de citas acá. Y mientras la busca, queremos decir, hermanos, que por lo general se conversa de esta forma porque pues virtualmente se ve un poquito, ¿no? Así desordenado. No, claro. No es que haya irreverencia ni nada, hermanos. Creo que tanto el hermano como yo estamos ahí, como siempre lo hemos hecho en nuestros live, con respeto y tranquilo, hermano. Así que no hay ningún problema. ¿Sí? No lo vayan a tomar como un gallinero, hermano, por favor. Muy bien. ¿Puedo leerte una cita? Entonces, una no me pediste, ¿no? Tengo varias. Para dar mi conclusión también y ya, ¿no? Para ir terminando. Te voy a citar a Orígenes del siglo II, diciendo lo siguiente. Nosotros los cristianos ya no estamos obligados a dar el diezmo, como lo estábamos en el antiguo pacto, sino que según cada uno vea conforme a su prosperidad, tal como practicó la iglesia después de la resurrección del Mesías. Homilías sobre el libro de Números, la página 12. Y tengo un montón de citas, pero me pediste una. Ese era el pensamiento de la iglesia del siglo II. Ya. Ahora yo termino, ¿no? ¿Cierto? Bueno, me dijiste que lea una cita y que termine. No, sí, claro, perfecto. Ahora, yo voy a terminar con una cita, pero con una cita bíblica, ¿sí? Y le voy a hacer la pregunta, tanto a usted, querido amigo, como a las personas que nos están viendo, ¿no? Hebreos capítulo 7, versículo 8, nos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La pregunta que yo le hago a todos nuestros amigos es, ¿quién es ese personaje que vive en ese versículo? Vuelvo a repetir, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, queridos hermanos, el diezmo sigue vigente mientras Melquisedec esté vigente. Y como el hombre ya murió, ahora el que toma ese papel, tipo y antitipo, es nuestro Señor. Entonces, como conclusión, la diferencia, hermanos, en comprender sobre el diezmo, si lo doy no es pecado, si dejo de darlo es pecado, está también arraigado a la comprensión del antiguo y nuevo pacto. Y pues con eso, hermano, agradecerle por la invitación, ¿no? Por el respeto, y si en algún momento, hermanito querido, ha sentido que yo le he faltado respeto, le pido las disculpas del caso. No, para nada, hermano. Yo he tenido debates con gente muy malcriada, podríamos decirlo, pero no, para nada. Los diálogos siempre son así. Tenemos que hablar con seguridad y autoridad, creo yo. Por lo tanto, nada. Agradecer también por la participación que hemos tenido en este momento. Entonces, que el Señor te bendiga. Y seguramente ya hemos de estar charlando en otro momento. Yo no subo últimamente muy poco a dialogar con las personas, pero era necesario que podamos hablar. Perfecto, hermano. Más bien, gracias nuevamente. Un saludo. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Y pues, si habrá otro tema así para poder conversar, excelente. Ahora, los hermanos tienen la obligación no de creerle ni a él ni a mí, simplemente estudiar y esperar que el Espíritu Santo pueda guiarlos, ¿no? Así que, gracias, hermanos. Suscríbanse a mi canal, hermano, por favor. @71844. Somos un canal pequeño, pero que intentamos llevar el evangelio y la sana doctrina. Y gracias, hermanos. Gracias, hermano Orti. Un gusto, mi hermano. Bendiciones.